Bueno, muy bien. Ya hemos determinado la validez de contenido y la concordancia entre jueces de este código de observación. Ahora hay que ponerlo en práctica. Tenemos que ir a campo. Y para ello en este caso se seleccionó a otra persona que fuera a observar en el aula de clase, donde obviamente estaba el investigador, estaba quien estaba realizando el trabajo. Pero a ese observador se le dio una capacitación previamente de cómo tenía que hacer la observación. Y se hizo una especie de sondeo primero, antes de ir a campo. Se hizo una exploración para ver si en realidad ese observador había captado las orientaciones que se le habían dicho, es decir, se le dio una capacitación para hacer esa observación. Se decidió entonces el momento en que se iba a hacer la observación y se establecieron tiempos de observación: 2 minutos, primer tiempo de 2 minutos, otro tiempo de 2 minutos, otro tiempo de 2 minutos, y así sucesivamente. Creo que fueron 4 tiempos. De todas maneras, esto no lo voy a desarrollar por acá porque ya León Darío envió unos videos donde están, por ejemplo, la entrevista, la escala, la encuesta, y también está el cálculo de capa para 2 observadores, y específicamente es sobre este código. Entonces estoy únicamente retomando para poder hacer una reflexión con relación a la validez de contenido, o a la validez en sí, en general, y la confiabilidad. Ahora bien, cuando se está en el campo, cuando se está en el aula observando, en esos 2 minutos, cuando se está observando, única y exclusivamente se está observando, no se está registrando a la vez. Porque si se empieza a registrar, en ese momento que se está registrando, puede ocurrir o puede darse un acontecimiento y el observador no lo puede obtener, no lo puede captar. Entonces se iba registrando, y una vez que se registraba, no importaba el tiempo que se durara registrando, lo que se observó en esos 2 minutos, se retomaba otra vez otro tiempo de 2 minutos. Y así sucesivamente, cada observador lo estaba haciendo por su lado, dentro de la misma aula, pero no tenían por qué empezar en el mismo tiempo, ni los tiempos tenían que ser lo mismo. A lo mejor, en mi caso, yo terminé primero, luego esperé al otro observador a que terminara todo su proceso. Muy bien. Una vez que se obtiene esa información, entonces se utiliza el procedimiento de capa y se tiene la concordancia de los observadores, de ese código de observación, que viene siendo viene siendo la confiabilidad de ese código de observación con la información que se obtuvo. Ahora bien, aquí se presenta algo con relación a la validez y la confiabilidad, no solamente en este caso para un código de observación, sino para cualquier instrumento. Porque aquí la pregunta que les puede surgir a ustedes, bueno, ¿y cómo hizo para obtener ya tuvo la validez de contenido? ¿Cómo hizo para obtener la validez discriminante? ¿Cómo hizo para obtener la validez convergente? ¿Cómo hizo para obtener, por ejemplo, la varianza media extraída? Pues bueno, no, en este código esto que acabo de mencionar es única y exclusivamente para escalas, no para cuestionarios, por ejemplo, con respuestas múltiples, o para este tipo de actividad. Pero aquí se presenta un detalle, y es el siguiente: en el caso de la validez discriminante, la validez convergente, la varianza media extraída, la fiabilidad compuesta, se utiliza cuando se tienen cantidades importantes de sujetos, más de 100, 200, 300. Pero resulta que hay una técnica que es el PLS Smart, que es para muestras pequeñas. Todavía no he encontrado en realidad cuál es esa muestra pequeña.
si son 40, si son 60, si son 80. Yo creo que 40, 30 no, son más de, quizás 80, más de 80. Pero sí es menor, por ejemplo, a la exigencia de, en el caso para la SEM y para poder obtener, por ejemplo, el análisis factorial exploratorio y el confirmatorio. Entonces, aquí ocurre lo siguiente: ¿qué pasa cuando un investigador no tiene esas cantidades de sujetos para hacer el estudio? Es mi caso particular, y yo creo que el de muchos, solamente tiene 20, 25, 30, porque esos son los grupos, eso está trabajando directamente en su aula de clase, con los grupos que tiene, o con el grupo que tiene. Entonces, ahí no se puede. Pero entonces hay todavía por allí las personas que consideran que el alfa de Cronbach ya dejó de existir. Dejó de existir porque, bueno, porque hay algo que lo supera, como es el caso de la fiabilidad compuesta. Pero entonces descartamos el alfa de Cronbach y no se puede trabajar, no se puede hacer investigaciones con 15, con 20, con 25 personas. No se puede determinar la confiabilidad. La validez sí se puede determinar, pero la validez de contenido, más no la validez convergente, ni la validez discriminante, ni nada de esto. Se puede obtener la validez de contenido. Ahora, ¿qué hacemos si una comisión de tesis nos dice, bueno, tiene que tener la validez convergente y tiene que tener la validez discriminante, tiene que tener las 3C, las 3 tipos de validez? Pues lamentablemente, entonces, la investigación queda sumergida única y exclusivamente para las grandes cantidades. Y eso no es cierto. Porque, por ejemplo, en el campo en el área de la salud, pues eso no es cierto. Y en la misma educación, eso no es cierto. Entonces, hay que considerar un poco eso de que ya el alfa de Cronbach no funciona. O sea, no es conveniente utilizarlo. No, eso va a depender del caso que tengamos. Porque el alfa de Cronbach, además de darme un índice de confiabilidad, me está dando también la discriminación por ítem. Y recordemos que esto es para escalas de medición. Entonces, dejo esto para la reflexión, y era cuando decía que le iba a colocar una papa caliente en las manos a León Darío, con el sentido no de quemársela, sino que nos ayude a reflexionar sobre este aspecto. Finalmente, quiero decirles que esto lo comencé a grabar estos videos, como les dije, el 20. En este momento son las 11:10 de la mañana, 22 de octubre del presente año. Observen todos los días que han pasado para yo poder hacer este trabajo. Ahora bien, finalmente quiero decirles que hice alguna revisión de algún documento que me envió Norma, Judy y Marta. Y de Judy tengo un artículo que ella está elaborando, que lo revisé, no lo he podido enviar por las circunstancias, pero ya creo que se lo puedo enviar, ojalá, y los comentarios que allí hice les tengan alguna utilidad. Bueno, y para ustedes quedo totalmente a la orden. Para cualquier duda de todo esto que hemos hablado, me la pueden hacer llegar al correo, que tengan la plena seguridad que yo les voy a responder. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.